les presento a nuestro mejor aliado, pero también muchas veces nuestro peor enemigo. Porque somos los mejores en mentirnos a nosotros mismos. Somos buenísimos para eso, ¿no? Entonces, fíjense, cada uno de esos cuadritos, son 4.000, son el número de generaciones de humanos, Homo sapiens. Más o menos sabemos que evolucionamos en Homo sapiens hace 100.000 años. Son 4.000 generaciones. Cada 25 años, cada generación. De esas 4.000 generaciones, 3.600 las pasamos como cazadores-recolectores. Es decir, nuestro cerebro se diseñó para ese mundo. Luego, en esa parte que se ve roja, es donde empezamos, si le picas, va a salir, espero. Otro. La agricultura y la domesticación de los animales, la primera gran revolución. Luego, un poco más arriba, el alfabeto. Prácticamente, lo que tenemos de historia documentada es todo lo que está en amarillo. Todo lo demás no sabemos nada. Jesús, la era moderna, la revolución industrial fue hace 8 generaciones y la del conocimiento prácticamente hoy. Entonces se puede ver por qué tenemos tantos problemas en adaptarnos al mundo moderno, porque nuestro cerebro aún vive en ese mundo allá, no ha tenido tiempo de adaptarse a los estímulos modernos y respondemos como responderíamos cazando animales o recolectando comida, en todos los aspectos. Entonces es algo muy importante de tener en mente. Van der Waals, el primatólogo, dice, podemos quitar el chimpancé de la jungla, pero no podemos quitar la jungla del chimpancé. Y ese chimpancé lo llevamos todos adentro. Nada más rascamos tantito y sale. Y lo pueden ver en los estadios, en las manifestaciones. Inmediatamente sale el chimpancé. Hay que reconocerlo, así somos. Ya platicamos de eso, vamos. Bueno, la primera revolución, que fue más o menos hace 12.000 años, 10.000 años, fue un instrumento tecnológico, el arado, que permitió empezar a cultivar. Cultivamos los cereales, la organización era un poco separado, la gente estaba muy lejos en tiempo y espacio, costaba mucho viajar. Luego vino, pásale, la imprenta, que cambió otra vez todo, hizo el conocimiento mucho más accesible a las personas. Y luego la segunda revolución, que es la revolución industrial, la máquina de vapor, y se dio toda la revolución que tenemos hoy en día. De hecho, todo el bienestar viene de producir barato determinados, todo lo que nosotros consumimos. Para no hacerle cuento largo, bueno, el barco, el tren, fíjense, es muy chistoso, si ustedes van a los periódicos de 1820, dicen exactamente lo mismo de hoy en día. El mundo se globalizó, ya se hizo pequeño. ¿Por qué? Porque con el tren se podía viajar en los continentes como nunca antes. Nada más nosotros, porque no estudiamos historia, pensamos que es la primera vez que sucede. Pero somos muy repetitivos. Y luego, fíjense, eso funciona muy bien para la era industrial. La administración de la era industrial, este era el sueño. Ahora, para entrar o salir de la empresa, hay que usar una tarjeta magnética. ¿Para qué será todo esto? Empleado gaturro, legajo 1500, llegó a las 9:21, salió a las 18, tomó 3 cafés, comió 2 sándwiches, miró 5 chichis, fue al baño 4 veces, habló por teléfono 11 veces, trabajó 5.13 horas, se rascó 2.47, productividad 61%. Esa era la forma ideal de manejar un obrero en la revolución industrial. De hecho, si han visto, o véanla, porque es muy interesante, la película de Chaplin, Tiempos Modernos, ahí se ve perfectamente. Es un apéndice de la máquina. Y aún administramos así muchas veces. Pero ya no es así. Vamos a la siguiente. ¿Por qué? Porque ya estamos en la revolución del conocimiento. Ahora, esa es una forma muy así de explicarlo.
A final de cuentas, el conocimiento desde siempre fue la diferencia. Una de las obras más antiguas, si se acuerdan, la Ilíada, que se hizo ya mucho más popular con Brad Pitt en Troya, ¿no? Ahí durante 9 años, la fuerza bruta Aquiles trató de conquistar a Troya y no pudo. En el 10º año, Ulises, el cerebro, con el caballo, con el conocimiento, entró y destruyeron todo. Es decir, desde siempre el conocimiento le ha ganado a la fuerza bruta, ¿no? Pero hoy en día se está extendiendo mucho más. Muchas gracias. Entonces apareció el trabajador del conocimiento y la forma de administrar y es a través de redes, ya no es tanto vertical como antes. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos que trabajar con gente que en su área sabe más que nosotros. Son expertos en su área. Fíjense, se había puesto de moda en la administración el empowerment, empoderar. Yo creo que ninguno de ustedes ha ido a un hospital y ha escuchado que hay que dar empowerment al cirujano. Y el cirujano siempre ha tenido el empowerment. Es más, el director administrativo ni siquiera se mete en el quirófano. Él planea la operación, la ejecuta y además tiene que evaluarla. ¿Por qué? Porque es el experto en su área. Y cada vez tenemos que trabajar con gente así. Un director de orquesta, por ejemplo, y en el libro hago el ejemplo de Toscanini, lograba que su gente dijera, con él trabajamos o tocamos como ni nosotros mismos pensamos poder hacer. Y él era un excelente director de orquesta sin ser el mejor violinista ni el mejor pianista, pero lograba que todos juntos pudieran tocar la melodía que se estaba tocando de una forma excelente. Cada vez tenemos que administrar más así este tipo de trabajadores. ¿Por qué? Porque si queremos administrarlo de otra forma pasa esto. Garchetti chequea todo desde su oficina. Ficha que todos estén trabajando, produciendo. Ok, todo bajo control. ¿Cómo aún no nos podemos meter en la mente de la gente? Sin embargo, queremos administrar a la gente como obreros. Quiero que esté sentado ahí 8 horas. Pero no podemos saber lo que tiene en el cerebro. Varias personas decían, directores, dice, yo puedo pedir a un obrero que sea productivo a las 7 de la mañana. Pero ¿cómo pido a alguien que tenga una idea creativa a las 7? No es así por deseo. Tengo que crear todo un ambiente para que eso funcione. Fíjense, uno de los ejemplos que se da mucho hoy en día es Google, ¿no? Google tiene una empresa en donde ustedes llegan en la mañana, pueden dejar su coche, se lo lavan, pueden dejar su ropa, se la planchan, pueden comer ahí en los restaurantes gratis, le cuidan a los niños. ¿Hacen eso por bondad o por preocupación del trabajador? No, porque saben que ese trabajador trabaja con el cerebro. Si tiene la preocupación del niño solo en la casa, no va a pensar. Entonces tengo que poner un terreno fértil en donde le permito que tenga ideas creativas. Claro que ese es un extremo, ¿no? Normalmente nosotros estamos en medio, pero cada vez más trabajamos con gente en donde su producto es un producto intelectual. Fíjense, eso me dirían es el mapa del mundo. Yo le diría, era el mapa del mundo. Ahora el mapa del mundo es este. El tamaño de los países es proporcional al número de artículos publicados cada 100.000 habitantes. En la era de conocimiento ya no importa mucho el terreno en sí. Lo que importa es la generación de conocimientos. Fíjense, Estados Unidos, Europa, Japón, Latinoamérica prácticamente desaparecemos, ¿no? Bueno, y África está peor que nosotros. Ahora, lógicamente esto es un grave problema. La educación se ha vuelto lo esencial en una sociedad del conocimiento. Si antes era importante, ahora es indispensable. Entonces ahí tenemos realmente un grave problema como país. Fíjense, la OCDE tiene un programa que se llama PISA y cada 3 años aplica pruebas a los alumnos de 6º de primaria y 3º de secundaria. Primero a los miembros de la OCDE, así que no nos pudimos escapar porque desde Salina estamos en la OCDE,
Y ahora muchos miembros más, no miembros, se han metido a esa evaluación porque han entendido que es importante saber. Aun si uno está mal y lo sabe, puede mejorar. Lo peor es pensar de estar bien cuando uno está mal. Bueno, aquí los diferentes colores en la prueba de PISA es por niños en excelencia, por niños en deficiencias, ¿cuántos tenemos en excelencia? Menos de 2, de 2 a 10, de 10 a 50, más de 50. Latinoamérica, por cada uno en excelencia, hay más de 50 que no saben nada. En los países industrializados estamos hablando de 1 a 2. Entonces, no nada más tenemos muchos malos, tenemos también muy pocos excelentes. Y cada vez es más importante llegar a la excelencia. Fíjense nada más los días que trabajan los niños en primaria. En Corea, 220 días al año. En Japón, 243. En Tailandia, 200. 180 días en Estados Unidos. En Latinoamérica, menos de 160. Y luego, si piensan que allá son 8 horas y aquí son 4 horas, multiplican las horas efectivas y ahí tenemos un grave problema. Y son los datos duros, no son la percepción o opinión, son los hechos. De aquí a la eternidad. El gobernador Moreira, miembro del CENTE, condenó que se evalúe a alumnos y maestros. No nos comparemos con otros países, dijo. No tratemos iguales a los desiguales. Es nuestro mantra de cajón. No nos explica mucho porque somos muy pobres. En otros países, Corea, Singapur, la actitud es la contraria. Exijámonos cada vez más para no ser pobres. Menciono a Corea y Singapur porque hace 50 años estaban en la miseria e ignorancia absolutas. Mientras que aquí el CENTE llevaba ya más de 2 sexenios exigiendo, como hasta hoy, que no se le exigiera nada. Denme, denme, denme. Ahí medítalo en lo que me voy de vacaciones. Entonces ese es un problema grave, porque además la educación es lo único que permite a la gente que el hijo del pobre no sea pobre, que el hijo del ignorante no sea ignorante. Y si no le damos buena educación, estamos condenando a repetir lo que hizo el padre. No tiene oportunidad de mejorar. Y más en una sociedad de conocimiento como hoy, ¿no? Fíjense, ese es un nuevo mapa. Están activadas las conexiones de Facebook. Ahí se puede ver el grado de desarrollo del país, ¿no? Por ejemplo, China, creo que en la siguiente se ve, no existe. De hecho, no está permitido. Ese sería un mapa que describiría muy bien cuál es la importancia de los países hoy en día. Quiénes son influyentes en una sociedad de conocimiento. Otra forma de ver el mundo. Pablito, hijo mío, yo sé que la vida moderna nos deja poco tiempo para charlar sobre nosotros, pero me gustaría conocer tus inquietudes, tus anhelos, tus hobbies, tus novias, tus ídolos. En fin, me gustaría saber más sobre vos. ¿Cómo no, viejo? www.pablito.com. Hoy por hoy, si no tenéis una página en internet, no existís. Y es muy cierto, ¿no? Es Steve Jobs, que ya llegó allá arriba, y dice, ¿cuándo fue la última vez que este aparato ha sido upgrade? Realmente necesita ser mucho más amigable en su uso. ¿Quién está a cargo de la innovación aquí arriba? ¿También lo podemos tener en otros colores? Creo que refleja muy bien el mundo actual, ¿no? Entonces, por eso le había puesto de la gerencia industrial a la gerencia de conocimiento. Porque uno de los problemas reales hoy en día en las organizaciones es que los que mandan se formaron en una gerencia industrial y tuvieron éxito. El problema es que ahora cambió, pero es muy difícil que una persona que tiene éxito tenga la capacidad de decir, tengo que cambiar. Normalmente si tuviste éxito dices, si voy a hacer lo mismo, voy a tener éxito. Pero si el medio ambiente cambia, fracasas. Creo que el ejemplo mejor de esto fue el presidente Fox.
Como candidato fue un candidato perfecto. Era la única forma de poderle ganar al PRI, 70 años, todo lo que se decía, ¿no? El problema es que cuando llegó a la presidencia, no se preguntó, ahora soy presidente, ¿qué debo de hacer? Quiso seguir haciendo el candidato. Como cambió el medio ambiente, ya no funcionó tan bien. Nos cuesta mucho cambiar, nos cuesta mucho ver el medio ambiente y poder decir, tengo que hacer esto para tener éxito. Lo que ayer hice ya no funciona. Hoy en día no podemos administrar trabajadores de conocimiento como se administraron obreros. No funcionan así. Hay un rechazo a eso. Y sin embargo, en muchas empresas aún se hace eso. Los queremos 8 horas sentados ahí, cuando ese trabajo lo pudieran hacer desde su casa. ¿Cuántos contadores llegan a la empresa, se conectan a una terminal y empiezan a trabajar? Realmente eso lo podrían hacer desde su casa sin problema. Le pones objetivos, le pones metas y vamos. No contamina, no pierde tiempo en el tráfico. Lo único que hemos visto donde se hace eso es que aumentan los divorcios, ¿no? Hay demasiado contacto familiar. Fíjense, 2 noticias del año pasado que pasaron casi desapercibidas, pero creo que son muy importantes. La portada del The Economist de febrero enseñaba un Stradivarius impreso en la primera impresora tridimensional comercial. Cuesta $19,000 y ustedes ya pueden imprimir tridimensionalmente los objetos. Entonces decía que probablemente dentro de 10 años, en lugar de ir a comprar, bajamos por internet un artículo, en los centros de la ciudad va a haber centros de impresiones y tú mandas a imprimir tu objeto y pasas por él. Eso va a cambiar la forma de producir en el mundo. Las alas de aviones militares ya se imprimen. Entonces haces tu prototipo, lo ves, lo tocas, 2 minutos. Va a cambiar el mundo. Y lo otro fue esta gráfica. En esta gráfica se puede ver, o se puede tratar de ver, la participación de mercado de los diferentes celulares. La aquí bajita, chiquita, es del iPhone. Pero fíjense al lado, venía esta gráfica. Esta es la participación de la utilidad de la industria. El iPhone, con un 4% de la participación del mercado, tenía un 50% de la utilidad de la industria. Ese es conocimiento que hace la diferencia. ¿De qué me sirve tener tanto mercado si no gano nada? El otro tiene un mercado muy pequeño y una utilidad mayúscula. Creo que son 2 ejemplos interesantes. Y un cuento, un tornillo. Dice, un ingeniero fue llamado a arreglar una computadora muy grande y extremadamente compleja. Una computadora que valía $12 millones. Sentado frente a la pantalla, oprimió unas cuantas teclas, asintió con la cabeza, murmuró algo para sí mismo y apagó el aparato. Procedió a sacar un pequeño destornillador de su bolsillo y dio vuelta y media a un minúsculo tornillo. Entonces encendió de nuevo la computadora y comprobó que estaba trabajando perfectamente. El presidente de la compañía se mostró encantado y se ofreció a pagar la cuenta en el acto. ¿Cuánto le debo?, preguntó. Son $1,000, si me hace el favor. $1,000. $1,000 por unos momentos de trabajo. $1,000 por apretar un simple tornillo. Ya sé que mi computadora cuesta $12 millones, pero $1,000 es una cantidad disparada. Le pagaré solo si me manda una factura perfectamente detallada que la justifique. El ingeniero asintió con la cabeza y se fue. A la mañana siguiente el presidente recibió la factura, la leyó con cuidado, sacudió la cabeza, procedió a pagarla en el acto sin chistar. La factura decía, apretar un tornillo, $1. Saber qué tornillo apretar, 999. Recuerda, se gana por lo que se sabe, no por lo que se hace. Y cada vez más eso pasa en la sociedad del conocimiento. Entonces, hay que saber hacer, pero no es suficiente saber hacer. Hay también que hacer. Porque si uno nada más sabe, teóricamente, y no hace, no pasa nada. Y luego un poco de mercadotecnia no hace daño.
Hay también que hacer saber que uno hizo. Entonces como que juegan bien las palabras, ¿no? El saber, si no se vuelve en hacer, no sirve. Nada más es un sueño. Tiene que transformarse en acción. Nuestro cerebro, y ahora sí, algunos de los problemas y enemigos. No es necesario un análisis muy profundo para ver que desde el arco y la flecha hasta los cohetes teledirigidos es sorprendente lo mucho que ha evolucionado la técnica y deprimente lo poco que han cambiado las intenciones. ¿Por qué? Porque seguimos iguales. Nuestras guerras, nuestras envidias, si leen una comedia griega y luego ven una telenovela, la única diferencia es que uno es un poco más elegante, ¿no? Pero el contenido es muy parecido. Esa frase a mí me gusta mucho. Aprendemos a ser hijos cuando somos padres y aprendemos a ser padres cuando somos abuelos. Y eso tiene mucho que ver con la gerencia. Por eso es tan difícil enseñar la gerencia o liderazgo, porque no se puede aprender a través de las experiencias de los otros. Tenemos que hacer nuestras experiencias. ¿Cuántas veces les ha pasado a los que tienen hijos? Que ahora dicen, pues mi papá no andaba tan equivocado cuando me decía eso, ¿eh? Y lo repites a tu hijo, y tu hijo exactamente como tú lo hiciste. Ay, papá, es que no entiendes nada. Es una generación ya que no entiende nada. ¿No? Fíjense esto. A ver, dígame de dónde pude haber extraído estas frases. Nuestra juventud gusta del lujo y es mal educada. No hace caso a las autoridades y no tiene el menor respeto por los de mayor edad. Nuestros hijos hoy son unos verdaderos tiranos. Ellos no se ponen de pie cuando una persona anciana entra. Responden a sus padres y son simplemente malos. Ya no tengo ninguna esperanza en el futuro de nuestro país si la juventud de hoy toma mañana el poder, porque esa juventud es insoportable, desenfrenada, simplemente horrible. Tercera, nuestro mundo llegó a su punto crítico. Los hijos ya no escuchan a sus padres. El fin del mundo no puede estar muy lejos. Esta juventud está malograda hasta el fondo del corazón. Los jóvenes son malhechores y ociosos. Ellos jamás serán como la juventud de antes. La juventud de hoy no será capaz de mantener nuestra cultura. ¿Quién dijo esas bonitas frases? Vamos a ver. La primera, Sócrates, 400 años antes de Cristo. La segunda, Hesiodo, 720 años antes de Cristo. La tercera, un sacerdote del año 2000 antes de Cristo, en Egipto. Y la última, un vaso de arcilla descubierto en las ruinas de Babilonia, de 4000 años de existencia. Como dicen bien, cuando uno empieza a escuchar la música muy fuerte, es que ya cumplió 40 años. Es esto mismo. Pensamos de innovar y no, repetimos lo mismo, generación tras generación. Hubo una entrevista que a mí me impresionó mucho, en 1930, con Spengler, un historiador alemán, que decía en la entrevista, bueno, dentro de la próxima guerra mundial, que empezará en 8 o 10 años, que no resolverá nada, tendremos la tercera, en los años 60, y con esa ya. Pero, ¿cómo puede usted saber que va a haber una guerra mundial? Dice, es muy fácil. La generación que vivió la Primera Guerra Mundial ya murió. Y vino una generación que no ha vivido la guerra. Y va a pensar que con la guerra se resuelven los problemas. Y hasta que mande esa generación, no va a querer otra guerra. Pero llega otra nueva, y como no aprendemos de la experiencia de los demás, decimos, yo sí voy a ganar. Cometemos el mismo error. Decían los griegos que uno de los principales pecados del hombre lo llamaba ibris. Ibris es la desmesura, es la soberbia, es la arrogancia. Tal vez uno de los ejemplos mejores de soberbia fue el Titanic. El barco que era demostrado que no podía hundirse, el prodigio de la tecnología, hasta dónde había llegado el hombre, y como saben todos muy bien, en su primer viaje, ¿no? En la mitología tenemos, siguiente, a Ícaro. Ícaro, hijo de Dédalo,
fue encerrado en el laberinto, después de haberlo construido para que no dijera a nadie cómo se podía salir. Entonces, como Dédalo era un ingeniero muy bueno, buscó unas alas y con una cera fabricó unas alas con las plumas de los pájaros. Y le dijo a Ícaro, vamos a volar, pero no te la creas. No eres pájaro, no te acerques mucho al sol. No te preocupes, papá, y como sabemos todos, empezó a volar pensando que era pájaro, se le derritió la cera, cayó y se murió. Otro ejemplo de la mitología es Fetón. Fetón, su mamá le decía que era hijo de Apolo, de Febo Apolo. Se imaginarán los compañeritos en la escuela lo que le decían, ¿no? Entonces le dijo, si realmente soy hijo de Apolo, quiero que Apolo me reciba. Ahí Apolo lo está recibiendo. Febo Apolo era el dios del sol. Toda la mañana agarraba su carruaje y hacía la órbita alrededor de la Tierra. Y fíjese cómo explicaban todo con la mitología, ¿no? Entonces le dice Febo Apolo, sí, soy tu padre, pídeme lo que sea, te lo voy a conceder. Quiero manejar el carro del sol. Dice, no, hijo, eso sí no, porque ni Zeus se atreve a hacer eso. No, tú me prometiste, ahora me cumples. Entonces subió, inmediatamente los caballos se dieron cuenta que no era Apolo, se salieron de la órbita y la foresta del Sahara la quemaron toda. Por eso se volvió un desierto. Y los etíopes se chamuscaron todos, por eso se volvieron negros. Así explicaban todo, ¿no? Entonces Zeus, para salvar a la humanidad, con un rayo derribó a Fetón y se murió. Otra vez la soberbia, la arrogancia, el pensar poder hacer lo que uno no debe de hacer. En la mitología cristiana, Lucifer era el ángel más bello y retó a Dios. Entonces lo convirtió en Satán, el primer pecado, ¿no? La arrogancia. Y eso en el mundo empresarial es muy frecuente. Es más, le han puesto un nombre, siguiente, el virus de la inteligencia autodestructiva. ¿Por qué? Porque sucede a personas inteligentes. Te sucede, te contagias cuando tienes éxito. Cuando uno tiene éxito se descuida, se vuelve arrogante, se vuelve soberbio. Y ahí viene el golpe, como pasó en la siguiente, creo que viene el Challenger. Cuando hicieron la comisión de investigación para saber qué había pasado, porque había explotado el Challenger, y lo dirigió Feynman, el premio Nobel en física, la conclusión fue arrogancia. ¿Qué nos va a pasar después de 20 misiones exitosas? Entonces uno se la cree, se descuida, y con el descuido pasó lo que pasó. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque contagia a la persona exitosa. Bueno, para no hacer ejemplos nacionales, podemos hacer internacionales. Johnson, dicen que una vez el presidente de Estados Unidos, saliendo de una reunión, un marín le dijo a un cadete, señor presidente, ese es su helicóptero. Y dice que le contestó, hijo, todos son mis helicópteros. Nosotros no tenemos casos así, ¿no? Toyota tuvo un problema hace poco tiempo con los frenos y el acelerador, pero lo negaron. Nosotros somos sinónimo de perfección, 6 sigma. No hacemos errores tan estúpidos. Hasta que hubo muertos, entonces el presidente de Toyota tuvo que ir enfrente al Congreso de Estados Unidos a dar explicaciones. Imagínense un japonés que tiene que ir frente, todo por no reconocer a tiempo, que hasta los mejores se equivocan. Entonces no hay que creérsela, ¿no? Eso es muy importante. La crisis del 2002, Enron, es un ejemplo clásico de eso, ¿no? Dice, juro, con lo mejor de mi conocimiento, el cual es bastante pobre, y puede ser revisado en futuro, que las cuentas de mi compañía son más o menos precisas. Lo he checado con mis auditores y directores, a los cuales pago para estar de acuerdo conmigo. Bueno, ¿y aprendimos de eso? Nada. 2007, 2008, la siguiente crisis mundial, ¿no? Lo mismo por la soberbia del mercado financiero. Un director financiero logró casi quebrar a la Comercial Mexicana. Cosa imposible de hacer. ¿Cómo puedes quebrar algo que recibe el producto sin pagarlo? Lo vende, recibe el dinero y te paga a los 90 días.
Digo, es imposible. Se la creyó, empezó a especular en el mercado de monedas, hasta que le vino el golpe, perdió todo. Y casos así son N. ¿Por qué? Porque a veces también seguimos como líderes malos consejeros. Esa es la pintura de Botticelli, se llama El juicio de Apeles. Y podemos ver, porque ahí se ve un poco la siguiente mejor, dividiéndola, se ve mejor. Está el rey Midas, que está juzgando, y al lado tiene a la sospecha y la ignorancia como consejera. Luego, le acompaña a la pobre víctima la envidia, la discordia, el odio y la calumnia. La verdad desnuda, porque no tiene nada que ocultar, nadie le hace caso, el arrepentimiento nadie lo quiere, y a veces esos son los males consejeros de los directivos. Siguen la envidia, la adulación. Hay una ley que dicen que es la cuarta ley de Newton de las organizaciones, y dice, todo lo que se arrastra tiende a subir. Este otro cuadro es David, pero la peculiaridad, David y Goliat, es que ambos son el autorretrato de Caravaggio. Caravaggio hace ese cuadro cuando es perseguido por los policías papales porque acaba de matar a una persona. Entonces está indicando que él es tanto Goliat como David. Todos tenemos ese chimpancé adentro. Un buen líder, ¿qué hace? Logra aprovechar del talento de la persona y minimiza sus defectos. Si buscan personas perfectas, no las van a encontrar. Todos somos una mezcla de cosas buenas y cosas malas. Fue muy famoso en los años 70 un experimento que se hizo en la Universidad de Stanford. Un psicólogo, Zimbardo, simuló una cárcel. Y estudiantes simularon ser unos guardias y otros prisioneros. Ese experimento iba a durar 3 semanas. A los 3 días lo tuvo que suspender, porque los guardianes ya torturaban a los prisioneros. Entonces de ahí vino que no importa mucho, todos somos una mezcla de buenos y malos. Adentro está el chimpancé, puesto en las condiciones apropiadas sale. Entonces un buen líder logra aprovechar el talento de las personas y minimiza sus defectos. Hay la anécdota que Abraham Lincoln, cuando nombró a Grant, secretario de la Defensa, unos generales envidiosos fueron a acusarlo que era alcohólico. Entonces dicen que Lincoln contestó, ¿y no saben la marca de whisky que toma? Para regalarle una caja a todos ustedes a ver si luchan igual. Con eso no quería decir que es bueno ser alcohólico, sino quería decir que él veía el talento en la persona y aprovechaba el talento que tenía, sabiendo que la persona completa viene con sus defectos también. Y fíjense, entre más capacidad intelectual tiene una persona, normalmente tiene más defectos. Y si ven los genios, todos tienen una parte oscurísima, ¿no? Es más, se dice que todos tenemos una parte pública, una parte privada y una parte secreta. En la mitología moderna, es el hombre araña, ¿no? Que tiene su parte negativa, la parte negra, en donde no logra controlar y le toma posesión. O si no, también Anakin, ¿se acuerdan de Darth Vader? Es precisamente el lado oscuro de la fuerza, ¿no? En la parte negativa, en la mitología tradicional, Hércules. Hércules es el héroe griego más grande y en un momento de ira mata a sus hijos y a la esposa. Bueno, a la esposa uno lo entiende, pero a los hijos dices como que ya no, ya como que se pasó, ¿no? Por eso tiene que hacer los 12 trabajos, precisamente para limpiar el delito que había hecho. Pero eso no lo hace menos héroe. Ese reconocimiento que tenían de que todos somos una mezcla de cosas buenas y cosas malas, talentos y defectos. Les decías, Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Dice que fue con un amigo al oráculo de Delfos y el amigo se atrevió a preguntar a la pitonisa si había algún hombre más sabio que Sócrates. Y la pitonisa contestó que no. Dice que él se sorprendió mucho porque él sabía nada más que no sabía. Entonces fue a Atenas a buscar a alguien más sabio que él.
Fue con médicos, actores, músicos, escritores, y tuvo que darse cuenta que tenía razón la pitonisa, porque ellos no sabían nada, pero él por lo menos sabía de no saber, mientras todos ellos creían saber cuando no sabían nada. Y fíjense que es algo muy importante, porque para poder aprender uno tiene que darse cuenta que no sabe. Y normalmente mientras más ignorante es uno, más cree saber. Porque la educación te permite ver más allá. Es como un elevador, ¿no? Cuando tú estás a nivel tierra, piensas que todo es esto. Cuando empiezas a subir, dices, ay, mira el mundo hasta dónde va. Entonces uno termina teniendo la suerte de estudiar un doctorado y se da cuenta que no sabe nada. Porque es tan grande todo lo que hay que es imposible saberlo. Sabes una pequeña parte del todo. Y siempre hay que aprender día tras día. Eso creo que es lo más importante para formar un buen directivo. Que siga en un aprendizaje constante. ¿Qué te parece esa frase, Felipe? Conócete a ti mismo. Me parece excelente. Es más, de hoy en adelante comenzaré a ponerla en práctica. Sí, señor. No voy a parar hasta llegar a conocerme a mí mismo y saber cómo soy yo realmente. Dios mío, ¿y si no me gusto? Pero así es, tanto como organización, como persona, uno puede cambiar nada más cuando se da cuenta que no se gusta. Y para darse cuenta de que no se gusta, tiene que conocerse. Pero somos muy buenos para engañarnos a nosotros mismos. Inventamos historia para justificarnos noblemente las cosas más egoístas que hacemos. Entonces cuesta mucho trabajo, pero es indispensable para un buen líder tener esa capacidad de conocerse, saber quién es, cuáles son sus talentos, cuáles son sus limitaciones, sus debilidades, qué le hace salir el chimpancé que tenemos adentro para controlarlo. Miren, el caso de, ¿cómo se llama ese? Strauss-Kahn, el presidente que era el Fondo Monetario Internacional. En un hotel dejó salir el chimpancé. Era el candidato, probablemente, era el candidato de la izquierda en Francia y iba a ser el presidente en lugar de Hollande. Es peligroso el chimpancé. Y fíjense, regresando a los clásicos, creo que hay unas láminas que si pudieran hacer eso, yo creo que ya serían muy buen líderes. Del Príncipe de Maquiavelo dice esto: rodearse de los hombres de buen juicio de su estado, únicos, a los que dará libertad de decir la verdad, aunque en cosas sobre las cuales sean interrogadas. Pero debe de interrogarlos sobre todos los tópicos, escuchar sus opiniones con paciencia y luego resolver por sí en su albedrío. Nadie ignore de ellos que será tanto más estimado cuanto más libremente hable. Fuera de ello no escuchar a ningún otro, poner enseguida en práctica lo resuelto y ser obstinado en su cumplimiento. Regresamos al anterior, por favor. Normalmente lo que pasa es el síndrome del pigmeo, que es justo lo contrario de lo que dice Maquiavelo. Si el jefe no es muy bueno y sabe que no es muy bueno, tiende a rodearse de gente peor que él, más pequeñas, porque las puede controlar y dominar fácilmente. No se rodea de los mejores, sino de los peores, y los mejores lo corre. Para ser un buen príncipe, tienes que rodearse de los mejores. Carnegie, el famoso industrial de Estados Unidos, dicen que su tumba de epitafio tiene: lo único que supe hacer en mi vida fue rodearme de gente mejor que yo. Y es cierto. Si tenemos a los mejores, tenemos que preguntarles sobre todos los tópicos para saber sus opiniones, escucharlos con paciencia y luego decidir. Nadie ignore de ellos, siguiente, que será tanto más estimado cuanto más libremente hable. ¿Cuántos gerentes hay que se quejan amargamente? Es que a mí nunca me dicen la verdad. Dicen nada más lo que quiero escuchar. Estoy rodeado de aduladores. Y tú ves la gente que dice, pues sí, pero ¿te acuerdas de Juan que te dijo tu verdad? ¿Y dónde está Juan? ¿Lo corriste? Y el otro que también te lo dijo, no está. Entonces no me pidas que sea suicida. Es responsabilidad del jefe. Por eso dice Machiavelli, nadie ignore de ellos que será tanto más estimado cuanto más libremente habla. El que habla libremente lo premia. Pero si premiamos al que adula, nadie va a hablar libremente. Luego, fuera de ello, no escuchar a ningún otro, poner enseguida en práctica lo resuelto y ser obstinado en su cumplimiento.
En la administración muchas veces vamos de moda en moda. Se pone en moda el just in time, ahí andamos. Antes de dejar que eso, porque se necesita tiempo para que algo funcione, ya cambiamos a la siguiente moda, reingeniería. Y todos son modas. Hay que tomar las decisiones y luego ser obstinado en su cumplimiento. Si no, es un costo inútil. Un príncipe que no es sabio no puede ser bien aconsejado. Así que no hay problema. No puede dudar la gente que es bueno porque la gente es buena, pero el príncipe no. Un príncipe que no es bueno no puede ser bien aconsejado. Antes mandaba matar, hoy lo mata organizacionalmente despidiéndolo, ¿no? La escuela de Atenas de Rafael creo que es un buen ejemplo de integración de equipos. Ahí tenemos dos partes, la izquierda y la derecha. Cada uno representa a un filósofo. Son todos perfectamente identificables. La parte izquierda, vamos al siguiente si quieres, está coronada arriba por Apolo y la derecha por Minerva. Apolo representa la parte más cualitativa del conocimiento, el arte, la música. Minerva representa la sabiduría práctica. Nació del cerebro de Zeus. Es sabiduría práctica, no teórica, aplicada. Del lado izquierdo están los filósofos mucho más cualitativos. Siguiente. Derecho, más cuantitativos. Ahí está una ceremonia órfica que representa las 4 edades del hombre, desde niño hasta viejo. Aquí están los Protágoras, que lleva el libro Sin Respeto, Sócrates y los socráticos. Ahí está Heráclito, pintado con la cara de Miguel Ángel. Platón lo pintó con la cara de Leonardo da Vinci, y los platónicos, Aristóteles, los aristotélicos. Diógenes el cínico, que vivía en un tonel. Hay la anécdota que cuando llegó a Atenas, Alejandro Magno, quería conocerlo porque era el filósofo más famoso de esa época, y cuando llegó le dijo, ¿sabes qué? Pídeme lo que sea, te lo voy a conceder. Y dice que le contestó, muévete tantito que me tapas el sol. Es tener una autoestima muy alta. La relación alumno-maestro, que es la forma a través de la cual se transmite el conocimiento. Plotino, que apunta a la esfera del cielo. Unos monjes anacoretas. Euclides haciendo unas figuras geométricas y los alumnos viéndolo con estupor. Y el mismo Rafael, que es el único que nos mira, que se pinta él también adentro diciendo que él también es filósofo. A final de cuentas, él enseña, pero a través de pintura. Y en una época donde la mayor parte era analfabeta, por eso era tan importante el arte, porque se transmitía el conocimiento a través de imágenes. En el centro, los dos, Platón, que apunta al mundo de las ideas, y Aristóteles, que apunta a lo concreto, a lo de la tierra, pero lleva bajo el brazo su libro de ética, que es el más cualitativo, una mezcla de cuantitativo y cualitativo. Por eso una de las virtudes, tal vez la más importante, que tiene que tener un buen líder, Aristóteles lo llamó frónesis, sabiduría práctica. Frónesis, luego Cicerón lo tradujo con el término prudencia. Y un poco ha cambiado de lo que es en realidad. La prudencia es la capacidad de tomar la decisión correcta en el momento oportuno. Nosotros nos hemos un poco confundido y pensamos que prudencia tiene que ver con la precaución. La precaución es una parte de la prudencia. Pero si te esperas demasiado, diría Aristóteles, no eres prudente. Si dejas pasar el momento oportuno, no eres prudente. Y un buen directivo lo único que hace realmente es tomar decisiones. Y para tomar decisiones hay que saber qué es lo correcto y cuándo hay que aplicar ese correcto. Entonces, la frónesis es muy importante. El cuadro Las 3 edades de Tiziano, es la siguiente, por favor. Está él ya viejo con un lobo, que representa esa sabiduría práctica. El lobo de mar, ¿no? El que tiene experiencia. Su hijo con un león, la fuerza de la edad madura.
y el nieto con un perro joven medio alocado, y dice, desde el pasado el presente prudentemente opera para no descomponer la acción futura. La decisión que tomamos con prudencia hoy es para afectar el mañana, pero tenemos que decidir hoy, en el momento oportuno, haciendo lo correcto. Y eso es lo más difícil de hacer, saber qué es lo correcto y luego hacerlo en el momento oportuno. Esa es la virtud de un gran líder. La sabiduría práctica, la frónesis, se ha representado a través de las edades como una mujer con 3 cabezas, porque ve en el pasado para poder ver la realidad del presente, aprendiendo de la experiencia pasada, para afectar el futuro. Entonces las 3 caras se ven en los 3 diferentes tiempos de la realidad. Experiencia es el nombre que damos a nuestros errores. La experiencia forma esa frónesis. Esa frónesis, en la Ilíada hay una escena en donde Aquiles se enoja con su jefe, Agamenón, y está a punto de sacar la espada, pero llega Minerva y lo jala por el pelo. Esa es la sabiduría práctica que llega y te hace razonar. Es cuando uno quiere mandar un mail, dice, no, mejor no. Y eso es peligrosísimo, ¿eh? Porque hoy en día con los mails lo aprietas y justo el momento después, ching, ¿qué hice? No, va para atrás. Y no, ya se fue el mail. Y uno se arrepiente. Nunca, y eso es una regla, por favor, síganla siempre. Cuando un mail los enoje, contéstenlo siempre el día después. Nunca ese mismo día, lo peor que pueden hacer. Como decía alguien, y ahora va a dar el mejor discurso de que se va a arrepentir toda su vida. Otra representación de la sabiduría práctica, esa es la sabiduría teórica, con el ave que está en los cielos arriba, mientras la sabiduría práctica tiene un serpiente, porque está cerca de la realidad, del suelo, sabe lo que es, y tiene un espejo, porque una de las principales virtudes es conocerse a sí misma, siempre se ve reflejada. Fíjense cómo los cuadros tienen mucho significado. Entonces decían, frónesis ayuda a escoger los medios justos, dispone a perseguir los fines correctos, introduce la razón en los sentimientos, construye en el tiempo la conciencia, da forma al carácter, ofrece la motivación para la acción, traduce el juicio en imperativo moral. Y fíjese, otra vez regresamos, un buen líder, por eso decía liderazgo basado en virtudes. La prudencia es precisamente lo que hemos platicado hasta ahora. Cuando se manifiesta en el trato con los demás, lo llamamos justicia. La prudencia se manifiesta en el trato con los demás y somos justos. La fortaleza es lo que nos permite hacer lo que debemos hacer. Muchas veces hacer lo correcto es difícil. Es más fácil hacer lo incorrecto. Hay una película muy buena, se llama Perfume de Mujer, no sé si la han visto. Está el coronel al final que dice, yo siempre en mi vida he sabido lo que se debía hacer y nunca lo hice, porque es difícil hacerlo. Esa es la fortaleza. Y la templanza es la prudencia hacia uno mismo. Es el cauce del río. Platón diría son las riendas que detienen a los 2 caballos, el instinto y las pasiones. Para formar el líder magnánimo. Ahí otra vez en la misma estanza, viene representada la fortaleza con un roble, el roble símbolo de fortaleza, la prudencia otra vez con el espejo y la templanza con las riendas, precisamente para controlar a los caballos del instinto y las pasiones. El hombre magnánimo, el David de Miguel Ángel, es muy interesante porque es la primera vez que se esculpió, se pintaba el David antes de luchar con Goliat. ¿Por qué? Porque para Miguel Ángel, David es grande cuando decide enfrentarse con el gigante. A pesar de que todo el mundo piensa que no va a poder, él confía en poder ganarle. Representa al hombre cuando enfrenta desafíos que piensan no poder lograr y sin embargo se cree digno de ellos y lo hace. Eso es un líder magnánimo. La magnanimidad en política no pocas veces es la mayor sabiduría y un gran imperio va mal con espíritus pequeños. Entonces, siempre el mismo Aristóteles decía, tenemos diferentes cuadrantes. ¿De dónde vienen? Arriba es, el líder se juzga digno de hacer grandes cosas
y es digno de hacer grandes cosas. Ahí es la persona magnánima. Sabe que puede lograr grandes cosas y lo puede hacer. Y fíjense que parece una contradicción de términos, pero el líder magnánimo es humilde. ¿Por qué es humilde? Porque no tiene que presumir. Sabe lo que es. No tiene que convencer a nadie de que es bueno. Él sabe que es bueno. A diferencia del soberbio, que es el que se cree digno de grandes cosas, pero no lo es. Se cree lo que no es. Y el pusilánime, que es aquel que es digno de hacer grandes cosas, pero no se lo cree. Piensa de no ser capaces. Tenemos, no les puedo pasar ahorita los fragmentos de película porque ya estamos atrasados. Vieron el discurso del rey. Él es el pusilánime. No se siente digno de la responsabilidad de ser soberano. Inconscientemente no puede hablar. Y lo que hace el terapeuta es disminuirle la imagen del rey para sentir que es digno de eso. Lo transforma de pusilánime en magnánimo. Y del otro lado, en la película de Thor, fíjense cómo en la vida, fui con mi hijo más chico a ver Thor sin nunca pensar que me iba a servir para una plática. Y ahí es el soberbio, desafía a Odín, su padre, diciendo que es un viejo inútil. Entonces le quita los poderes y entiende. Y al final dice, tengo mucho que aprender. No estoy aún preparado para gobernar. De soberbio, los dos se volvieron magnánimos. Eso es lo que hace un gran líder. Como decía Bertrand Russell, le preguntaron cuando tenía 90 años qué hay que hacer para llegar a esa edad. Y contestó, hay que escoger con mucho cuidado los papás. ¿Por qué? Porque todo es genético, prácticamente todo es genético. ¿Cómo se llega a ser un buen líder? Probablemente tienen que escoger con mucho cuidado a sus jefes. Si uno tiene la suerte de tener un líder magnánimo como jefe, va a aprender del ejemplo, va a aprender de la vivencia y se vuelve él mismo un líder bueno. Si tenemos la mala suerte de tener malos jefes, difícilmente se aprende en las aulas, ¿no? El problema, yo hice este pequeño modelito, creo que ahí explica por qué es tan difícil transmitir esto. Por lo siguiente, lo más bajo tenemos datos. Los datos son simplemente objetos, eventos, hechos, propiedades, no dicen más. Cuando a través de esos datos podemos contestar a preguntas como quién, qué, dónde, cuánto y cuándo, ya tenemos información. Si aún le metemos más, tenemos conocimiento. Cuando podemos contestar cómo funciona ese sistema. Y cuando ya sabemos hasta por qué y para qué, tenemos entendimiento. Todo eso se llamaba arte, técnica. La siguiente, por favor. Siguiente. Tiene que ver con la instrucción. Yo creo que erróneamente a eso llamamos educación. Ahí estamos instruyendo. Y eso lo sabemos hacer bastante bien en las escuelas. Por eso las clases de finanza, mercadotecnia, etcétera, sabemos transmitir muy bien los conocimientos. El problema es que la gerencia no tiene que ver con la eficiencia técnica. El que aprende eso es muy eficiente. Para ser un buen líder tenemos que ir arriba. Y arriba está la sabiduría práctica, la frónesis. La frónesis contesta la pregunta ¿qué debo hacer y cuándo? Tiene que ver con el obrar humano, no con el hacer. El hacer tiene nada más que ver con la técnica. El obrar tiene que ver con la ética. Es hacer las cosas correctas. Eso se llama eficacia. Cuando tenemos tanto eficacia como eficiencia técnica, el líder es efectivo. La siguiente. El problema es que no sabemos muy bien educar. ¿Cómo se transmite eso? A través del ejemplo, a través de los ejemplos, pero no en una clase, es muy difícil. Por eso es difícil formar buenos gerentes y líderes adentro de un modelo educativo en donde funciona muy bien para dar instrucción. Ahora, ¿cuál es la diferencia de aquí arriba? Por ejemplo, ¿cómo se llaman los que abren las cajas fuertes?
Un cerrajero puede hacer perfectamente bien la apertura de una caja fuerte y está en este nivel de la eficiencia técnica. Pero es muy diferente si abre esa caja fuerte porque su dueño legítimo le pidió abrirla o simplemente porque va a robar. Hay un mundo de diferencia en el obrar. El hacer puede ser el mismo. Puede ser muy experto técnicamente, pero está haciendo lo incorrecto. Entonces el liderazgo y la gerencia tiene que ver con esa arriba, hacer lo correcto. Y luego podemos hasta comprarlo de abajo. Si yo sé que lo correcto y conocimiento es bastante fácil comprarlo. Porque te consigues un técnico experto en computación, en finanzas, en mercadotecnia, lo tienes. Lo difícil es lo de arriba. Tanto es así que luego, después de muchos años, uno se da cuenta que en la organización todos los problemas son problemas humanos. Todo lo demás es bastante fácil de resolver. Pero tener un equipo integrado, con no muchas políticas, no muchas envidias, no muchos rencores, eso es muy difícil. Y tiene que ver con lo que logra ser un buen gerente. Muchísimas gracias. Con eso pasamos. Gracias. Si tienen algunas preguntas, por favor. Ahora dicen en la academia que cuando no hay pregunta, una de dos. O se entendió todo o no se entendió nada. Gracias, buenas tardes. Últimamente se ha cuestionado mucho el método de enseñanza y normalmente a nosotros nos enseñaron a aprender linealmente, es decir, un tema y luego pasamos al siguiente tema y luego al siguiente tema. Hoy en día nos hemos dado cuenta de que los nuevos dispositivos electrónicos nos llevan a brincar y entonces yo puedo empezar en un punto, pero no necesariamente voy a acabar en el final, sino que me puedo ir a otro y clavarme con profundidad en ese tema y regresar. Aquí la pregunta es, ¿qué tan bien nos ha hecho el que los niños no tengan clase y los hagan bajo un modelo industrial de empleados y que a causa de no tener clase por las manifestaciones de los maestros tengan la capacidad de aprender y desaprender otras cosas como el intelecto, desarrollar talento, que hoy en día lo vemos en la era del conocimiento, es mucho mejor eso que tener un conocimiento práctico de aprendizaje a un molde del siglo pasado industrializado? Esa es la pregunta. Bueno, acuérdense la distinción entre instruir y educar. Instruir yo creo que podemos hacerlo de muchas formas. Podemos utilizar hasta hoy en día la instrucción remota. Puedes cursar materias en universidades del mundo sin moverte de tu casa. Ahora, educar, ahí creo que no hemos cambiado de modelo. Educar te educa un maestro, te forma, te guía, pero hoy en día yo creo que… ¿Siguen grabando? El principal problema de la educación no son nada más los maestros, son los papás. Es increíble, ustedes no tienen idea cómo se meten los papás a defender a los niños. Y le digo niños que a nosotros nos pasó un caso de un alumno que reprobó de doctorado, que fueron los papás a defenderlo. Yo creo que se ha perdido más en la casa, porque la educación tiene que empezar en la casa. El maestro, la educación formal, no puede hacer nada si no tiene como socio a los papás. Y yo creo que ha sucedido como normalmente hoy en día ambos trabajan. Sienten que parte del problema del hijo es culpa de los padres. Entonces tiendes a ser mucho tolerante con todo. Y le damos todo, y ese es un error. En Estados Unidos tuvieron que hacer una página, la Asociación de Universidades, para enseñar que casi todos los que tuvieron éxito en la vida habían fracasado 3 o 4 veces antes. Empezando por Ford, que puso 3 empresas, tronaron y la cuarta ya tuvo éxito. Todos. ¿Por qué? Porque está pasando que cuando alguien reprueba una materia, inmediatamente se da de baja. La tolerancia al fracaso ya casi no existe. ¿Por qué? Porque tienen todo. Fíjense, muy chistoso. ¿Vieron los que ocupan Wall Street? Que hacen las manifestaciones contra las finanzas en Estados Unidos.
contra el 1% más rico. Bueno, ellos son el 1%. Y sin embargo sienten que no tienen futuro. Entonces yo creo que la educación, y probablemente a lo mejor me veo como el monje, el sacerdote, ¿no? Que va a pasar otra vez y no pasa nada. Pero creo que hemos aflojado un poco, como el péndulo. Antes a lo mejor era demasiado fuerte la relación de autoridad del padre, y hoy en día la figura del padre desapareció. Y el niño creo que necesita esa figura. Entonces, la educación yo creo que empieza en la casa. Y si lo tiene en la casa y no afuera, yo creo que no es tanto el problema. Pero si la tiene afuera y no en la casa, no sirve de nada. Ahora, porque todo mundo se educa. El problema es quién lo educa. Si no lo educa una buena familia, unos buenos padres, lo va a educar la televisión, los malos amigos, porque todos nos formamos, todos copiamos la cultura. Necesitamos educación, no instrucción, educación. ¿Algo más? ¿Qué es más sencillo? ¿Aplicar el liderazgo de conocimiento a un grupo de empresarios del Valle de México o a un grupo de pequeñitos empresarios de las sierras de Oaxaca? Bueno, yo creo que puede ser complicado a ambos o sencillo. Lo que sí sé que el tipo de comunicación es diferente. Es decir, se transmite lo mismo pero de forma diferente. Y hay gente que desarrolló habilidades diferentes. Es decir, por ejemplo, yo he visto, y me ha pasado mucho, tenemos profesores que salen muy bien, se dan cursos con directores generales de empresas grandes. Pero lo mandas con empresas chiquitas y no funcionan. Porque no saben transmitir el conocimiento como el otro te puede entender. Porque no tienes esas experiencias. Yo creo que lo difícil es enseñarlos a ambos, ¿no? Porque uno tiene experiencia que lo hace más propenso a entender la problemática de un grupo y no del otro. Por mucho que haya estudiado y viajado, ¿no? Discúlpeme, le insistiría un poquito en función de que el grupo de empresarios del Valle de México tiene un cúmulo de conocimientos, a veces, como usted lo señala, en el liderazgo anterior. Y el grupo de pequeñitos empresarios en las sierras de Oaxaca tiene cultura, tiene más el conocimiento tradicional. Es que otra vez, fíjense, en estas cosas no hay recetas de cocina, eso es lo peor. Sin embargo, a nosotros nos gustan las recetas de cocina. Si van en Sambor van a encontrar muchos libros que dicen los 8 pasos para ser un líder exitoso, los 6 para tener una empresa de clase mundial. El problema es que no funciona así. Cada caso es diferente. Y la principal habilidad de un buen gerente es el cerebro. Yo me siento siempre que doy un curso o platico de esto como un farmacéutico. El farmacéutico te puede decir qué medicinas hay, qué efectos tienen esas medicinas, pero no puede recetarla al paciente. ¿Por qué? Porque no conozco el paciente. El paciente lo conocen ustedes, que es su realidad. Entonces, dependiendo del tipo de paciente, la misma medicina, a uno puede curarlo y el otro matarlo. ¿Sí se me explicó? No hay una receta única. Eso es lo complicado de la gerencia. Si no sería muy fácil, tendríamos gerentes y líderes así, ¿no? El problema es que cada quien tiene que formarse en su experiencia, conocer su medio y siempre aprender, porque cambia. Es muy cambiante. Los principios humanos no, pero las realidades prácticas sí. Por eso la sabiduría práctica tiene serpiente, ¿no? Porque está en contacto con la realidad. Puede notar lo que cambia. Ahora, es claro que sí, los de México tienen ideas preconcebidas equivocadas, va a ser mucho más difícil porque primero tienes que quitar la idea mala para luego poder poner la buena. Pero eso no significa necesariamente que quien no tenga esas ideas tenga ideas mejores, ¿no? No lo sé. Habría que ver qué ideas son, ¿no?
Buenas tardes y muchas gracias por su ponencia. Mi pregunta va a lo siguiente. En el norte de la República, los emprendedores de negocios son gente que incluso tiene impacto a nivel internacional en exportaciones. Monterrey, fundamentalmente. Usted ha estado por allá, usted conoce esa realidad. ¿A qué atribuye usted de que ese tipo de empresarios no se ve en el sur de la República, en el sureste específicamente? Una, lo planteo de este modo, podría ser el ambiente adverso, ¿no?, que hace que uno sobresalga. Y otro, probablemente que estamos aquí en el sureste no preparados para ser ciudadanos universales, es decir, universales en sentido crítico, ¿no?, de filosofía, ¿no?, de conocer qué se debe hacer, ¿no?, con la sabiduría, qué hacer. Se lo planteo de ese modo, ¿no? Fíjense, siempre me ha llamado la atención, si tú ves el sur de México, supuestamente menos productivo que el norte, pero al norte del norte de México está el sur de Estados Unidos, que es menos productivo que el norte de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas en Europa, tienes Italia, el sur de Italia es mucho menos productivo que el norte, pero el sur de Francia se parece más al sur de Italia que al norte de Italia. ¿Por qué? La verdad no sé. Hay muchas explicaciones, pero ninguna me convence muy bien, ¿no? No sé, hay esa explicación que el norte hace más frío, además perdón, y vas en el otro hemisferio y es al revés. Lo que se encuentra más al sur es más productivo de lo que se encuentra al norte. Ahora, hay explicaciones geográficas, pero no explican todo, ¿no? No lo sé, pero así se da. Nada más. Bueno. Disculpen un comentario burdo, pero tiene mucho de fondo. Quizá en una crisis los empresarios del norte tengan menos probabilidades de sobrevivir que los empresarios del sur. Puede ser, no lo sabemos. Ojalá no haya, pero miren, es que yo creo que nos quejamos, otra vez, debemos agradecer el nivel de vida que tenemos. Nunca en la humanidad. ¿Por qué pasa esto? No estoy embarazado. ¿Por qué? ¿Se acuerdan del chimpancé? Del hombre, las 4.000 generaciones. Durante 3.600 generaciones el hombre vivió con carencias. Tenías que comer cuando cazabas, comer hasta atragantarte, y luego mañana a lo mejor había muy poca comida, pasado mañana tampoco. Entonces el cerebro se condicionó, cuando hay comida come, a reservas. Bueno, estas últimas 2 generaciones, en general en el mundo fueron las primeras en que tenemos abundancia. Entonces tú comes el desayuno, el cerebro te dice atragántate. Vas a la comida, te dice lo mismo. Y en la noche cuando abres el refrigerador, que antes estaba vacío, ahora está lleno. Y el cerebro te vuelve a decir, come. No estamos diseñados para la abundancia. No nos damos cuenta de cuánta abundancia tenemos. Y nos quejamos que estamos mal, que vivimos en la pobreza. No es cierto. México nunca ha estado tan bien como hoy. Esperemos que siga así. ¿Algo más? Pues si no hay nada más, muchísimas gracias. Continuamos. Doctor, ¿nos permite nada más un segundo antes de pasar al aplauso? Para que aplaudan más fuerte, vamos a pedirle al ingeniero José Manuel Núñez Banuet nos acompañe, por favor, para entregar el reconocimiento. Y fuerte aplauso, por favor. Y vamos a pedirle que se quede porque Exatec le va a hacer entrega de un presente. Muy fuerte el aplauso, por favor.
Y bueno, ahora sí, en nombre del municipio de Oaxaca de Juárez, les agradecemos mucho su asistencia. Les recordamos que 12 y 13 de julio tenemos nuestro foro de franquicias. Informes en Matamoros 104 en el centro, 516-8299, extensión 104. Ahí tenemos la venta de boletos para que ustedes acudan al foro. Más de 260 franquicias y las empresas consultoras, desarrolladoras de franquicias más importantes del país. Los esperamos, gracias y buenas noches.